Así es, felices y contentos de contar con tu fiel sintonía hasta las 10 a través de Teleuniverso Canal 29. En este momento hablamos sobre buena salud mental y en esta ocasión recibimos a la psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Ella es Lisbeth Remosén, quien hoy nos amplía el tema esquizofrenia. Bienvenida. Gracias vos, gracias. Doctora, bienvenida. Qué placer de tenerla con nosotros aquí. Buenas noches. Todo un honor, la verdad. Claro que sí. Doctora, con relación a este tema de lo que es la esquizofrenia, ¿qué podemos decir? Bueno, realmente la esquizofrenia es un trastorno que se encuentra en cerebro. Importante, las enfermedades de salud mental están en nuestro cerebro. Y se trata de una alteración que lleva a una alteración en la percepción del individuo de su entorno y cómo éste socializa y cómo puede alterarse sus funciones. No solamente la parte psicótica, que es quizás la que más llama la atención, sino también lo que es su funcionamiento en el día a día, sus funciones ejecutivas, sus funciones cognitivas y demás. Muy bien. Pues nos llama poderosamente la atención este tema porque en República Dominicana se ha hecho viral un caso en Santo Domingo sobre un hombre que desvivió a una persona y sus hijos. ¿Cómo se puede denotar una persona cuando padece de esquizofrenia? Pues en realidad hay distintas fases dentro de la enfermedad. Es decir, no siempre una persona con esquizofrenia va a estar en crisis durante todo el proceso de la enfermedad. Entonces, normalmente cuando ocurren este tipo de casos es porque ha ocurrido una crisis. El paciente está en un momento de descontrol de su enfermedad y es cuando normalmente pueden aparecer estos síntomas. Pero no es que la mayoría de los pacientes presentan síntomas tan severos ni se tornan agresivos en tantos casos. En realidad no es tan común. ¿Es lo mismo tener como una doble personalidad? No realmente, ese es otro trastorno. Sí. Es un trastorno de personalidad disociativa, que es otro trastorno, incluso menos común que la esquizofrenia, que de por sí no es tan común, y pero es totalmente diferente, no tiene nada que ver el uno Nada con la que ver otra. con eso. Ok. ¿Realmente este trastorno se cura, se nace con él o cómo es? ¿Lleva un tratamiento constante? Lleva un tratamiento constante. Me gusta mucho compararlo como con la diabetes. Una vez diagnosticado con diabetes, mueres con diabetes, independientemente de que hay momentos de crisis o momentos de estabilidad. Entonces, una vez se tiene un diagnóstico de esquizofrenia, es una enfermedad que ya el paciente tiene y que lo va a tener de por vida, lleva un tratamiento de por vida con ajustes dependiendo de si se encuentra en una fase de remisión o residual, o si se encuentra en una fase activa de crisis, va a depender. Más o menos, doctora, ¿a qué edad se comienzan ya a sentir los primeros síntomas? Normalmente el rango va desde final de la adolescencia, principios de la juventud, hasta la segunda, tercera década de la vida, bueno, tercera o cuarta década, hasta el inicio de los 30, y depende un poco del sexo. Se ha visto que los hombres tienden a desarrollarla más entre los 15 a 25 años, ya a final de los 20, o las mujeres tienden a desarrollarlo un poquito más adelante, entre los 20 y 25 años hasta los 35, es el pico de debut en ese caso. ¿Es fácil darse cuenta, doctor, de esta enfermedad? Hay muchos síntomas en realidad. Hay síntomas que son positivos, es decir, son cosas que se agrega a la persona, son los síntomas psicóticos específicamente, que son las alucinaciones y los delirios. Mientras que hay otros síntomas que son negativos, son como lo que nos quita la enfermedad, ¿ok? Entonces se puede ver que el paciente tenga un discurso desorganizado, una conducta desorganizada, que tenga un descuido de su higiene personal, de su imagen personal, de su capacidad cognitiva. Incluso hay pacientes que se ven que bajan su nivel cognitivo, de sus funciones ejecutivas y de su funcionamiento en sentido general. O sea, varía, pero sí, normalmente sí se puede ver. Y los síntomas negativos son un poquito más difíciles de darse cuenta y suelen ser los prodrómicos, los que inician, y muchas veces hasta que no viene la psicosis no nos damos cuenta de que realmente sí habían síntomas anteriormente. ¿Una persona con esta enfermedad puede vivir normal, cotidianamente? Puede vivir, el punto de esto es llevarlo a un punto funcional, o sea que con el tratamiento tenga funcionalidad, es decir, que pueda reintegrarse. En algunos casos, dependiendo de esa alteración precisamente cognitiva, puede bajar mucho y pues que quizás su funcionalidad no sea igual a la que iba a ser anteriormente a su diagnóstico, pero sí en algunos casos podemos reintegrarlo. El punto es reintegrarlo a la sociedad, que puedan trabajar y demás, y lograr que tengan una buena conciencia de enfermedad, tanto ellos como sus familiares, para que en los síntomas pequeños de la crisis, cuando inicia
Entonces, el empeoramiento, pues, hacer un ajuste farmacológico antes de que llegue una crisis mayor. Con relación al tratamiento, doctora, ¿es un tratamiento de qué manera se lleva este tratamiento para esto? Pues la base son los antipsicóticos. Al final en la esquizofrenia lo que tenemos es una alteración de varias cosas, pero la principal hipótesis es la dopaminérgica, donde en el caso de los síntomas positivos tenemos un aumento de dopamina en la vía mesolímbica, en el caso de los negativos va a haber una alteración tanto en vía nigroestriada como mesocortical, y por eso son los síntomas. Entonces, el punto del tratamiento es lograr un equilibrio en estas distintas vías. Sí. Entonces se utilizan los antipsicóticos, preferiblemente los de segunda generación porque son pues los que menos efectos secundarios dan, y en algunos casos si la sintomatología de los síntomas negativos es muy severa, podríamos agregar antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo en algunos casos, sobre todo cuando hay mucha agitación y agresividad, o pudiéramos incluso proteger la parte cognitiva con algunos otros medicamentos. Hay muchos casos, doctor, aquí en la República Dominicana. Precisamente quería hablar sobre eso, el Sí. porcentaje. ¿Qué tan alto es Sí. en comparación a otros países? Ok. No hay estadísticas tan exactas aquí, pero en general se habla de que aproximadamente un 1% de la población tiene la condición. O sea que si somos aproximadamente 12 millones de personas, estamos hablando de 120,000 personas con esquizofrenia. Wow. Entonces, sí son muchos, lamentablemente muchos no tienen su diagnóstico y no necesariamente tienen un seguimiento, pero sí es mucha la cantidad cuando lo ponemos en números, Sí. en verdad. Doctora, gracias por venir a acompañarnos con un tema tan interesante para todos los amigos televidentes, tanto los de aquí, de República Dominicana, y los que están en sintonía allá en Estados Unidos. Muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias por educarnos sobre Gracias. todo. Y nosotros continuamos con más de la mejor televisión de calidad. Buena noche. Quédense con nosotros, que tenemos mucho más.